Entonces, vamos a comenzar. Sí, lo que ustedes están viendo acá en esta diapositiva son elementos importantes eh, que me sirven para introducir un concepto. ¿Qué concepto yo quiero introducir? El concepto de neurocapital humano. Ese concepto es el que quiero introducir. Pero para llegar a ese concepto, necesitamos acercarnos a él en función de conceptos previos. ¿Sí? Entonces vamos a discutir estos conceptos previos y vamos a entrar a conceptualizar esto que se llama neurocapital humano y vamos a seguir avanzando además, vamos a seguir avanzando. La anterior clase hemos discutido cosas interesantes, pero no estamos avanzando en cuanto a la cantidad de diapositivas, es lo que quiero hacer ahora. Entonces, vamos a empezar hablando de un concepto que se llama capital, es decir, el capital como tal. ¿Sí? La definición de capital desde la economía tradicional ha evolucionado. Ya no se puede hablar solamente de capital en cuanto a la cantidad de dinero que uno tiene, en cuanto a la cantidad de posesiones materiales que uno tiene. Entonces, la conceptualización, digamos, del término capital, pues ha evolucionado bastante, en especial desde la introducción de nuevas formas de producir riqueza. Y eso es también muy importante. Durante algún tiempo en nuestra especie, la principal forma de producir riqueza era el saqueo o era la conquista. Después de producir, de utilizar esa forma de producir riqueza, el saqueo o la conquista, que básicamente no la producía o la producía a niveles muy bajos, hemos accedido a otra manera de producir riqueza, que era la explotación de los recursos naturales. Y eso se ha llamado, digamos, economía, entre comillas, que puede ser agrícola, porque se estaba explotando el recurso natural, digamos, más amplio que puede ser la tierra. Después del saqueo y de la conquista hemos tenido la explotación de los recursos naturales en economías, digamos, agrícolas o en economías mineras, ¿no? A lo cual es bien interesante porque ahora ya hay otras formas de producir riqueza a las cuales nuestro país debe ingresar para poder progresar. Pero todavía seguimos en formas demasiado primitivas de producción de riqueza. Después de esta forma que se llamaba economía agrícola o minera, para producir riqueza, hemos avanzado hacia la economía de productos y servicios, ¿no? Los países y las personas, organizaciones que podían producir mejores productos y mejores servicios, pues eran los que podían progresar más, por ejemplo. Pero desde la caída del muro de Berlín, desde el fracaso del socialismo, desde el fracaso de la planificación económica y de los conceptos culturales de la izquierda, desde el fracaso de las ideas comunistas, desde el fracaso de la Unión Soviética, hemos ingresado a otro tipo de producción de riqueza que se llama economía del conocimiento o knowledge economy. La economía del conocimiento no tiene como principal eje la distribución de la riqueza, tiene como principal eje la creación de riqueza y la igualación de la producción de riqueza hacia arriba, no hacia abajo. Es lo que estamos haciendo todos nosotros acá. Nos estamos intentando igualar hacia arriba, no estamos borrando nuestro conocimiento, no estamos borrando nuestros recuerdos para hacer que las personas que saben más que nosotros borren su conocimiento y se igualen hacia abajo. No, estamos igualando hacia arriba, estamos haciendo economía del conocimiento ahora mismo. Entonces, estamos desde el punto de vista de Alvin Toffler y de otro estudioso del progreso humano que apellida Fukuyama, estamos en la era de la infotecnología. Esa es la época en la cual nosotros estamos. Algún tipo de posicionamiento con respecto a cómo la sociedad avanza nos habrá hecho pensar de que estamos en una sociedad posmoderna, ¿no? En una época posmoderna de generación de conocimiento. Eso es falso, hemos ya avanzado la época posmoderna. Y esto es bien interesante porque en psicología sistémica y en la formación de los psicólogos sistémicos se sigue discutiendo ideas posmodernas. Producto, por ejemplo, de la revolución de los años 60 en las universidades francesas, producto del movimiento dadaísta, además en Francia también a mediados de los años 20. Entonces,
Es bien interesante notar cómo la reflexión acerca de las ideas psicológicas en muchos espacios en Bolivia se ha quedado atrás, porque se prefiere reflexionar a partir de ideas políticas y no a partir de ideas cerebrales. Entonces, si nosotros tomamos como guía eh, las descripciones, por ejemplo, que realiza Alvin Toffler en su libro La Tercera Ola, o Fukuyama en un libro que se llama El fin de la historia, o incluso para, digamos, estar un poco más actualizados en cuanto a la divulgación científica, a las reflexiones que realiza este excelente divulgador científico que seguramente todos los conocemos, un divulgador científico de raíces étnicas asiáticas, pero de nacionalidad americana, que se llama Michio Kaku. Entonces, estamos en la era de la infotecnología y estamos en una época donde la producción de conocimiento es tan amplia, la producción de conocimiento es además tan precisa que realmente, por primera vez en la historia humana, hemos alcanzado un punto donde el conocimiento es infinito. El conocimiento es infinito. Por ejemplo, acerca del cerebro se conoce entre el 4 y el 4.3% de lo que se va, de lo que se conoce o de lo que se debería conocer, perdón, realmente. Eso significa que en nuestro tiempo de vida se llegará a conocer el 4.85% de lo que se debería conocer realmente acerca del cerebro. Ustedes pueden ingresar a este sitio que estoy escribiendo en este momento en el chat y que se llama humanprogress.org. Y en este sitio, por ejemplo, ustedes van a encontrar historias no solamente inspiradoras de progreso humano, sino cifras y datos con respecto a cómo la humanidad está progresando. Entonces, no podemos producir más riqueza a partir de productos y servicios, o si hay que producir productos y servicios, pues hay que hacerlo de la mejor calidad posible. Y ahora estamos en la época de la producción de conocimiento y nosotros estamos en el negocio del conocimiento. Entonces, el concepto de capital, estimados estudiantes, ha cambiado brutalmente. Capital ya no es más la tierra, capital ya no es más el acceso al agua, capital ya no es más la infraestructura con la cual contamos. Capital ahora ha evolucionado, incluye esos elementos, pero ha sumado otros, como por ejemplo el conocimiento, ya que estamos en una época de producción de conocimiento además. Entonces, por ejemplo, hay cosas muy interesantes que se enseñan en el colegio, en la educación tradicional, y que predisponen a las personas a pensar de que el progreso es malo. Se predispone a las personas a pensar de que está mal salir adelante, está mal progresar, está mal avanzar. Por ejemplo, una de las ideas más erróneas que se enseñan en los colegios es acerca de la producción del oxígeno. Las plantas, por ejemplo, a partir de la fotosíntesis, producen oxígeno, claro que sí, pero en una cantidad mínima, además solamente para su propio consumo. La idea errónea es que el oxígeno que estamos respirando en este momento es producido por las plantas. Por ejemplo, es totalmente falso. Una planta, un árbol, por ejemplo, tendría que ser un árbol tremendamente gigante, muy grande, para producir oxígeno para su propio consumo y además oxígeno en exceso para el consumo de otras especies. Alrededor del 60 al 80% del oxígeno que nosotros consumimos en este momento se produce en la superficie del océano a partir de un microorganismo que se llama plancton. Y ese microorganismo produce oxígeno en exceso total. Y ese oxígeno que se produce, por ejemplo, en la superficie de los océanos, es distribuido hacia todo el planeta a partir del movimiento de rotación de la Tierra. Entonces, hay ideas muy erróneas con respecto al método científico y con respecto a la utilidad de la ciencia, sobre todo con respecto a entender a la ciencia y al método científico como algo dañino, algo malvado, algo que va en contra de las tradiciones milenarias que pueden tener los pueblos precolombinos, ¿no? La idea, por ejemplo, de que los aztecas y los incas vivían en una relación de completa armonía con la naturaleza es históricamente falsa. De hecho, por ejemplo, yo prefiero vivir en esta época de la humanidad, donde mi esperanza de vida incluso puede llegar hasta los 90 años, y si me cuido, y si tengo actividades demandantes académicas, puede que incluso muera de causas naturales referidas al deterioro de mi cuerpo, pero no tanto al deterioro de mi cerebro. Con los incas o con los aztecas, mi esperanza de vida hubiera sobrepasado con mucha suerte los 40 años, y quizás si no hubiera pertenecido a una de las castas de esos imperios,
hubiera tenido una vida de esclavo durante toda mi vida. Entonces, estamos viviendo en la mejor época de los seres humanos, como asumo que han podido ver en el video de Steven Pinker y en las investigaciones que van a encontrar en este sitio que se llama humanprogress.org. Entonces, el capital como tal ha cambiado su definición y ahora estamos hablando de un término que se llama capital social. El capital social es el conjunto de relaciones saludables que tú tienes con la comunidad y con otras personas. Así es, capital como tal ya ha cambiado su definición y ahora se está discutiendo este término que se llama capital social o el conjunto de relaciones saludables que nosotros tenemos con nuestro entorno, con nuestra comunidad, no solamente con nuestro barrio, ¿verdad?, sino con las diferentes comunidades con las cuales interactuamos. Comunidades académicas, comunidades familiares, comunidades religiosas, comunidades de debate, comunidades educativas, etc. Entonces, parte de tu existencia, parte de lo que yo quiero enseñar más adelante, que se llama neurocapital humano, ¿sí?, es ese conjunto de riqueza emocional que nosotros tenemos al momento de interactuar con otras personas. Y esa riqueza emocional, en términos económicos denominado capital social, es uno de los factores de progreso de los países. Así es. Los países, al incrementar su calidad de vida, al intentar desarrollar a sus habitantes, también hacen o deberían hacer un énfasis muy grande en la calidad de las relaciones humanas que los seres humanos tenemos en nuestras comunidades, no solamente físicamente cercanas, sino, digamos, conectadas emocionalmente, como puede ser el caso de nuestra comunidad en este mismo momento. Entonces, cuando los practicantes en salud mental se dedican a gestionar el capital social o la riqueza emocional de los habitantes en un país, están incidiendo directamente en las posibilidades de desarrollo de esa comunidad y de ese país. Porque desarrollo ya no se mide solamente en términos económicos y en términos de infraestructura o materiales, también se mide en términos psicológicos, como han visto cuando nos hemos juntado el viernes en la noche y hemos visto el índice de desarrollo humano. Y también ahora se está hablando de un término que se llama capital humano. El capital humano sirve para que vos tengas trabajo. El capital humano es el conjunto de habilidades de empleabilidad que tú tienes. No solamente habilidades en el ámbito del conocimiento o de la habilidad manual, sino también habilidades para conseguir trabajo, habilidades para negociar lo que tú necesitas, habilidades para saber pedir, habilidades para saber ceder. Todo ese conjunto de habilidades que sirven para que tú consigas trabajo se llama capital humano y hace referencia a el grado de empleabilidad que tú tienes o al grado de importancia que puedes tener en un trabajo determinado. Entonces, dentro de esas habilidades de empleabilidad, también están habilidades emocionales y sociales y, por supuesto, el conocimiento que tú llevas al trabajo. Por ejemplo, en este momento, en mi caso, por ejemplo, se está poniendo en juego tanto mi capital social, es decir, mi capacidad de tener relaciones humanas significativas y emocionalmente saludables, como mi capital humano, mi capacidad de poder dar un conocimiento apropiado y además de acuerdo a la época en la cual estamos viviendo en un grado académico que se llama maestría. Entonces, cuando nosotros vamos juntando el capital como tal, el capital social y el capital humano, vamos a tener una propuesta muy interesante desde la neurofilosofía que se llama neurocapital humano. Cuando hablamos de neurocapital humano, no solamente estamos hablando de capital como tal, capital social y capital humano. Estamos hablando de esos términos que ustedes tienen a la derecha de neurocapital humano, es decir, el desarrollo integral de las personas, la calidad de vida y el aprendizaje para la felicidad. Vamos a ir punto por punto. Cuando hablamos de desarrollo integral de las personas, nos referimos a la definición de salud mental propuesta por la Sociedad Real de Psicólogos de Inglaterra. Parece que el objeto de estudio de la psicología, por lo menos de mi ciencia, ya no es más el comportamiento y los procesos cognitivos superiores, ¿sí? Entonces vamos a proponer una definición de salud mental que tiene que ver, que tiene base cerebral. La salud mental va a ser la capacidad del cerebro de ejercer las funciones adecuadas, ¿sí?, en la máxima capacidad posible. Hacer que el cerebro trabaje en la mayor capacidad posible es un factor importante que redefine el concepto de salud mental. Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo integral bajo la luz del neurocapital humano,
nos referimos a la aparición o a la emergencia o al cultivo, si prefieres, de cerebros saludables que puedan rendir al máximo de su capacidad a lo largo de una vida larga y próspera. Entonces, en reflexiones, por ejemplo, en neurofilosofía, se toma muy en cuenta a una excelente filósofa que yo recomiendo que la puedan leer. Una señora, además, bueno, ha fallecido, estoy escribiendo su nombre, se llama Ayn Rand, una mujer valiente, una mujer con una capacidad intelectual brutal, una mujer líder en su ámbito, una mujer además que era tan maravillosa que hacía que los varones recordemos nuestras responsabilidades adecuadas y apropiadas para nuestra sociedad. Se llama Ayn Rand, filósofa, y ha fundado una nueva, digamos, escuela filosófica que se llama objetivismo racional, la cual alimenta mucho las reflexiones en neurociencia y retomada además por Pinker, un término que se llama optimismo racional. Ayn Rand, aparte de ser una mujer maravillosa en lo personal, es una mujer muy capacitada, era una mujer además de un corazón muy amplio y muy grande para la gente necesitada y para las personas que pedían su ayuda. Entonces, Ayn Rand yo creo que es una de las filósofas contemporáneas más importantes, ¿por qué no? La filósofa más importante quizás del siglo XX. Les aconsejo con mucho cariño que se acerquen a ella. Entonces, ¿por qué estamos utilizando ahora los razonamientos de Ayn Rand? Porque ella influencia mucho las reflexiones en el ámbito de la neurofilosofía. Y cuando nosotros recurrimos a la neurofilosofía, podemos hablar de la existencia de un término que se llama neurocapital humano. Esto existe realmente a la luz de la neurofilosofía, porque de lo que nosotros tenemos que hablar ahora es de cómo nosotros queremos que los seres humanos vivan. ¿Cuál sería el objetivo de la vida a la luz de las neurociencias? ¿Para qué los seres humanos estamos acá? Muchas escuelas filosóficas seguramente han intentado responder a esa pregunta, pero solamente basados en reflexiones personales. Vamos a retomar lo que Mario Bunge hablaba, de que ya es tiempo de hacer filosofía con base en evidencia científica. Lo mismo que ha intentado hacer Ayn Rand. Lo mismo que se intenta hacer en neurofilosofía ahora en este siglo XXI, perdón. Si digamos, le marcamos esta pregunta de cuál es el objetivo de la vida de los seres humanos y enmarcamos esa pregunta a la luz de las neurociencias, entonces deberíamos responder a esa pregunta a partir de evidencia cerebral. ¿Qué sabemos acerca del cerebro? Sabemos acerca del cerebro de que el cerebro está programado para el progreso, de que el cerebro está programado además para igualarse siempre hacia arriba, de que propiedades neuronales específicas, como por ejemplo la neuroplasticidad o la neurogénesis, incluso la migración neuronal, activan los genes, los mejores genes del cerebro, para que el cerebro prospere y progrese. Sabemos eso por evidencia neurofisiológica. Entonces, cuando hablamos de desarrollo integral, hablamos de la mejor capacidad de nuestro cerebro, genética y fisiológica y ambiental, para rendir siempre al tope de sus posibilidades. Por lo tanto, podríamos responder a la pregunta de ¿para qué está el ser humano acá? Para vivir una vida larga y próspera. Desde el punto de vista de la neurofilosofía, esas son dos respuestas muy interesantes basadas en evidencia cerebral. El cerebro, lo que quiere que hagamos nosotros es vivir una vida larga y próspera. Y me parecen dos elementos filosóficos, por supuesto, pero sostenidos desde la evidencia científica, elementos muy importantes para reorientar nuestra labor o para ponernos en la mesa de discusión y seguir adelante con nuestro trabajo en la gestión de la salud mental. A eso hace referencia el término desarrollo integral, a rendir al tope de las posibilidades y a vivir vidas largas y prósperas. Y por lo tanto, por añadidura, pues sumamos al término calidad de vida dentro del ámbito del neurocapital humano. La calidad de vida que siempre tiende a aumentar. Por ejemplo, el número de niños esclavos en el mundo está reduciendo, el número de pobres en el mundo está reduciendo, el número de niños que pueden vivir más allá de los 5 años está aumentando. La cantidad de conflictos en el mundo está disminuyendo. Y además nuestra propia calidad de vida está aumentando
al momento de juntarnos en espacios virtuales como este, al momento de participar, al momento de acercarse al material, etcétera. Y una de las cosas muy interesantes que se está discutiendo ahora en los ámbitos de neurociencia cognitiva no es la felicidad como tal, como concepto, que eso también es muy interesante de todas maneras, sino también la capacidad de los seres humanos de aprender a ser felices. Entonces, la reflexión más importante de este concepto que se llama neurocapital humano es que el recurso natural más importante del planeta Tierra somos nosotros, somos las personas y básicamente es nuestro cerebro. El progreso de la humanidad está basado en el progreso cerebral, como hemos visto a lo largo de este módulo, y si nosotros consideramos que lo más importante es la gente, entonces vamos a considerar que nuestras carreras, educación, psicología, psiquiatría, son carreras nobles, porque están enfocadas a el progreso de la humanidad. Y además tenemos una influencia directa con respecto a los indicadores de progreso. Lo más importante en este siglo, en el siglo XXI, en la época de la infotecnología, en la época de la generación de conocimiento, de economía del conocimiento, lo más importante somos nosotros, lo más importante son las personas. Entonces, vamos a tener algunas reflexiones con respecto a este término que se llama neurocapital. Vamos a decir que es intangible en el sentido material del término, porque el neurocapital sí es tangible en el sentido cerebral del término, porque las conexiones nerviosas que denotan nuestro conocimiento se las pueden medir y se las pueden visualizar, y hay tecnología para hacer eso, porque los neuroquímicos que sostienen el funcionamiento, nuestro funcionamiento mental adecuado, por ejemplo, se los puede medir, se los puede redistribuir. Entonces, el neurocapital es un bien intangible en el sentido, digamos, material amplio, pero en un sentido cerebral es un bien tangible. Neurocapital humano tiene que ver con las relaciones con nuestras parejas, tiene que ver con la construcción de relaciones familiares estables, tiene que ver con nuestro nivel de inserción laboral y tiene que ver además el neurocapital humano, como estás viendo en la diapositiva, con nuestro tipo de relaciones en nuestra comunidad y en sociedades más grandes. Entonces, por ejemplo, en neuroeconomía, justamente desde el año 2002, además, lo que se va discutiendo ahora, además en investigaciones, por ejemplo, de Kahneman y de todo su equipo, y además en investigaciones en la Universidad de Stanford, donde han habido varios psiquiatras que han dirigido sus estudios hacia la generación de riqueza económica, por ejemplo. Lo que se está discutiendo ahora es cómo los gobiernos deberían incrementar el neurocapital humano, cómo las instituciones educativas deberían gestionar el neurocapital humano. Las instituciones educativas, como por ejemplo la universidad que nos cobija, que es la UNSA, pues si sigue discutiendo sobre educación y sobre aprendizaje, es una discusión interesante, pero una discusión, digamos, relativamente antigua. De lo que se discute ahora es cómo las universidades gestionan y promocionan el neurocapital de sus estudiantes, de sus empleados y además de sus profesores universitarios. Porque, por ejemplo, lo que ocurre en muchas universidades que están en el top 100 o 150 del mundo es que no solamente se preocupan en diseñar programas académicos interesantes, sino también se dedican a que esos programas académicos incrementen la salud mental de aquellos estudiantes de esos programas. No solamente incrementen su conocimiento por sí mismo, sino que los programas académicos, como por ejemplo esta propia maestría, también debería tener un objetivo importantísimo, ¿no? El de incrementar la salud mental de aquellos cursantes de la propia maestría. Ese debería ser también un objetivo educativo, un objetivo académico con base en salud mental. Entonces, por ejemplo, en las propuestas que los profesores universitarios presentamos al posgrado o al pregrado, debería haber un apartado sobre cómo la propuesta que hemos presentado incrementa la salud mental de los que cursan esa propuesta. El neurocapital humano también tiene que ver con cuáles son las tareas del gobierno, porque las reflexiones sobre ciudadanía, sobre gobernanza, sobre el papel del Estado, sobre la utilidad de los ministerios, sobre el papel de los políticos, pues ese tipo de reflexiones en algún caso se han convertido en cuestionamientos, ¿no? Lo que sabemos por evidencia económica, y ustedes pueden
Ustedes pueden buscar este término, que lo estoy escribiendo en el chat, que se llama el índice de libertad económica. Acabo de escribirlo en el chat. Lo que sabemos por evidencia en estudios de economía más o menos tradicional es que cuanto menos presencia tenga el Estado en la vida de la gente, las personas tienden a tomar decisiones más saludables y las instituciones son más saludables. Cuanto menos presencia tenga el Estado en la regulación de economía, parece que las personas somos más prósperas y la cantidad de pobres se reduce en una proporción mucho más fuerte que si el Estado tiene presencia en la regulación de la economía. Cuanto menos presencia tiene el Estado, por ejemplo, en las decisiones personales, en especial educativas de las personas, parece que las personas tienden a formarse de mejor manera. Entonces, hay cierto tipo de evidencia, tanto cerebral como económica, que nos invita a cuestionar el papel del Estado y el papel del gobierno en cuanto a el bienestar de la población, ¿no? Porque, y en cuanto además al papel de los políticos y en cuanto al papel además de los administradores de ministerios, en cuanto al papel de los burócratas, etcétera. Entonces, es muy interesante además introducir estos temas en la mesa de debate cuando nos preguntamos cuál es la tarea del gobierno realmente. Entonces, ahí ustedes tienen una propuesta, ¿no? Una de las tareas del gobierno debería ser impulsar a la población a aprender a ser feliz, no solamente a ser materialmente rico, sino a aprender a ser feliz, a arriesgarse, a emprender, a autodesafiarse, a exigirse cognitivamente. Y no solamente la tarea del gobierno tendría que ser cobrar impuestos, tendría que ser administrar la riqueza que los ciudadanos crean, ¿sí? Por ejemplo, pónganse a pensar en la idea de los impuestos, ¿no? Por ejemplo, solamente un ejemplo que les voy a dar en menos de un minuto, ¿sí? Muchas personas hablan de un término que se llama cultura tributaria, es decir, la proactividad que vos tienes para ir a pagar tus impuestos. Entonces, pero vamos a proponer simplemente un tipo de opinión. En la opinión vamos a decir que los impuestos, pues, no son voluntarios. Es decir, una cosa sería que el gobierno te diga, mira, tenemos este programa basado en neurociencia cognitiva para incrementar el rendimiento de salud mental de niños de 6 años. ¿Usted quisiera apoyarnos con algún dinero? Y tú dices, sí, mira, tengo 20 bolivianos. O también puedes decir, sí, tengo 200,000 bolivianos, tome mi dinero y desarrolle su programa. Pero eso no ocurre con la figura de los impuestos porque los impuestos no son voluntarios, son obligatorios. Si no pagas impuestos, puedes ir a la cárcel. Y de hecho, por ejemplo, por lo menos bajo el régimen que yo tengo en la cooperación alemana, resulta de que si yo no pago impuestos y esquivo el pago de los impuestos y además me muero, la deuda pasa a mis familiares más cercanos. En este caso, digamos, a mi hermano o a mi padre o a mi madre y cuando tenga hijos a mis hijos. Entonces, el pago de impuestos, por ejemplo, es una coerción muy fuerte, ¿sí? Y es una coerción, además, que no se refleja en la elevación de la calidad de vida. Por ejemplo, ayer he pagado alrededor de 2.800 bolivianos en impuestos mensuales. Entonces, yo no puedo decidir en qué va a gastar el Estado esos 2.800 bolivianos. Es poca plata, claro, pero es plata al fin y al cabo, además producto de mi esfuerzo, de mi capacidad, de mi trabajo, de mi sacrificio y de las horas que yo he pasado estudiando. Entonces, yo quisiera, por ejemplo, que esos 2.800 bolivianos vayan a un pueblo que se llama Chayapata, donde hay una escuela y en el 8º grado de esa escuela hay un chiquito que se llama Mourinho, que es mi amiguito. De verdad les estoy diciendo lo que les estoy contando, pero no puedo decidir eso. También quisiera que parte de esa plata, por ejemplo, vaya a la escuela del pueblo de mi abuelo que se llama Sudáñez, que está en Chuquisaca, pero no puedo decidir eso. Entonces, se está cuestionando con mucha fuerza y además desde posturas económicas liberales, con base en cierta evidencia cerebral, el papel del gobierno y el papel del Estado. Y lo que ahora existe, por ejemplo, es una red integrada de universidades investigando sobre neurociencia y felicidad. De hecho, por ejemplo, en la Universidad Mayor de San Andrés, en nuestra carrera, hemos inaugurado el primer diplomado en felicidad laboral y gestión psicosocial, porque lo que nosotros queremos es incidir directamente en la salud mental de los trabajadores a partir de introducir términos con base en evidencia. Entonces, este término que te estoy en este momento escribiendo, el Reporte Mundial de la Felicidad 2018, está escrito en alrededor de 20 idiomas. El apartado en español para Latinoamérica es muy interesante y ahí ustedes van a poder ver
algunas metodologías de medición de la felicidad y algunas estrategias que se sugieren en ese reporte para que los gobiernos nos ayuden a aprender a ser felices. Voy a discutir esta diapositiva y esta otra, y luego les voy a dar el espacio para que ustedes puedan opinar y para que yo pueda responder algunas preguntas. Y si no hay algunas preguntas, leer algunas opiniones, por supuesto. Entonces, esta diapositiva la voy a discutir de una manera un poco rápida porque es un valor un poquito agregado a las reflexiones que estábamos discutiendo anteriormente. No es parte específica de la planificación del módulo. Yo voy a plantear de que la felicidad es un objeto olvidado en la cultura pública, de que incluso hay personas que piensan que la felicidad no debería ser estudiada, incluso hay posturas dentro de la propia psicología que afirman que la felicidad no existe. Pues hay que leer el reporte mundial de felicidad y dirigirse a ellos diciéndoles, mira, lo que estás diciendo que existe, desde mi punto de vista, no existe. La felicidad realmente existe. De hecho, por ejemplo, la felicidad se viene estudiando desde 1945 en la Universidad de Harvard. El estudio de la felicidad en el ámbito de la psicología es más antiguo que el estudio de autoestima, es más antiguo que las reflexiones neuropsicológicas de Luria y es más antiguo que la neuroeconomía como tal, el estudio de la felicidad, en un proyecto que se llama Proyecto de Desarrollo Humano en la Universidad de Harvard, que se ha inaugurado justamente un año después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí, la felicidad se puede medir y la felicidad aparentemente existe. Para muestra un botón, la Universidad de Oxford tiene un acuerdo con la Universidad Católica de Chile en Santiago, la cual tiene un acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio de Chile en Chile para introducir capacitaciones y mediciones de felicidad laboral en Chile. El primer país en Sudamérica en producir su propio instrumento de autorreporte de felicidad laboral ha sido Chile. La distancia con Chile es abismal en muchos sentidos. Otro término, por ejemplo, es el término en cuanto a neurocapital humano, es la de la redefinición de emoción. Vamos a coadyuvar, contribuir a la redefinición de emoción como una adaptación corporal a la experiencia. Es decir, dentro del término neurocapital humano y además en varias reflexiones desde las ciencias cognitivas, se entiende a la emoción como una capacidad de adaptación, como un mecanismo de adaptación, no como un mecanismo reactivo, ¿sí? Entonces, parece que hasta cierto punto es posible que los seres humanos conscientemente generemos las emociones adecuadas para la situación adecuada, tal como más o menos, como ustedes saben, han intuido los científicos los científicos cognitivos en los estudios que ha realizado Beck en la teoría, por ejemplo, de la U invertida. Ustedes saben esa teoría cuando han estudiado ansiedad en el pregrado. ¿Qué más tenemos con respecto a la felicidad? Que la manera de buscar felicidad puede determinar creencias, valores y objetivos personales. Y hay un punto bien interesante que se llama afecto nuclear. El afecto nuclear es la capacidad de las personas de, hay un término bien interesante que uno de ustedes quiere estudiarlo para su tesis y me parece además una intención muy buena, que es la adherencia al tratamiento. La adherencia al tratamiento se ha estudiado de una manera muy amplia, incluso llegando hasta la psicología del deporte, donde en bibliografía en psicología del deporte de comienzos de los años 2000, por ejemplo, ya se hablaba de la adherencia del atleta al entrenamiento, ya se hablaba de la adherencia del atleta a los programas psicológicos de mejoramiento del rendimiento deportivo, por ejemplo. Entonces, este término adherencia, ¿verdad? El hecho de que tomas una decisión consciente para participar en algo. Por ejemplo, ahora tenemos 44 personas conectadas a nuestra clase. Entonces, todos ustedes estimo que se están conectando a partir de una decisión consciente, individual y voluntaria. Tienen adherencia a la clase, tienen adherencia a la maestría por ahora. Lo que esperamos, por supuesto, en la maestría es que en la medida en que los módulos vayan avanzando, ustedes generen mayor adherencia incluso a la maestría que hemos diseñado para ustedes y en especial Yaciara nos ha ayudado a darle mucho del contenido y mucho de el alcance. Entonces, este término adherencia dentro del neurocapital humano recibe, digamos, un aporte que se llama afecto nuclear. El afecto nuclear hace referencia a la decisión afectiva de comprometerse con el propio bienestar. La decisión afectiva de comprometerse con el propio bienestar se llama afecto nuclear. Entonces, por ejemplo,
Yo puedo tomar una decisión afectiva consciente, una decisión emocional consciente de comprometerme con mi propio bienestar, por ejemplo, al aumentar o al mantener constantes mis horas de sueño. El último mes he trabajado muy fuertemente. Ayer he inaugurado un curso sobre psicoterapia y neurociencias. Entonces, antes de ayer hemos preparado el curso con un colega, pero entre la que la preparación del curso nos consumía tiempo y además la evidencia que queremos mostrarles a nuestros participantes, me ha costado a las 4 de la mañana, lo cual se suma, por ejemplo, al hecho de que en el feriado también me ha costado la misma hora corrigiendo algunos trabajos de los diplomados, y lo cual se suma al hecho de que para una convocatoria en San Andrés, pues he tardado como 2 días en hacerla, entonces debo recuperar horas de sueño. Y uh, para optimizar mi propia salud mental, yo lo que debería hacer, por ejemplo, es tomar una decisión afectiva, consciente, con respecto a mi propio bienestar. Es decir, en este caso, recuperar horas de sueño. Otra decisión, por ejemplo, afectiva consciente, que me permite comprometerme con mi propio bienestar, puede ser acerca de la dieta. Sobre todo, puede ser acerca de qué tipo de personas yo permito que ingresen a mi círculo más íntimo o a mi círculo académico más íntimo, ¿sí? ¿Con qué tipo de personas escojo relacionarme en el trabajo? ¿Con qué tipo de personas escojo relacionarme en el ámbito clínico? Una de las cosas bien interesantes y además negativas que se enseña en psicología es que el psicólogo tiene que hacerse cargo de todos los casos que le llevan o que le caen, de todas las patologías que absolutamente puede tener acceso a partir de su consulta. Entonces, muchas veces, en muchas ocasiones, ustedes pueden encontrar algún tipo de discurso parecido a este en las clases de psicología, ¿no? Cuidado que hagas tal cosa porque cuando te toque un obsesivo compulsivo vas a tener que hacer tal cosa. O cuando te toque trabajar en un colegio, cuidado que hagas tal cosa. Y no, porque seguramente has pasado materias en psicología educativa, pero no tienes la menor intención de trabajar en un colegio, a menos que la necesidad realmente te lleve, pero si vos tomas una decisión consciente, comprometida con tu propio bienestar, quizás digas lo del colegio no es lo mío. Trabajar todos los días en un horario específico quizás no es lo mío. A analizar trastornos de aprendizaje o promover el aprendizaje en niños no es lo mío. Yo prefiero dedicarme a tal otra cosa. Y me parece saludable porque estás tomando una decisión afectiva para comprometerte con tu propio bienestar. A eso hace referencia el término de afecto nuclear. Y por último, nos podemos preguntar, por ejemplo, nos podemos preguntar si existe alguna fórmula para mejorar nuestra salud mental, una fórmula para, no sé si llegar a ser feliz, pero para mejorar nuestra propia calidad de vida, ¿no? Entonces, estos tres elementos están basados en cierto tipo de evidencia que si quieren también la podemos discutir más adelante, no ahora, más adelante. Las personas que logran incrementar el significado, el logro y el compromiso con su proyecto de vida reportan un mejor puntaje en los índices de felicidad y además en los autorreportes de felicidad, ¿sí? Y lo que nos lleva a pensar este término que se llama neurocapital humano es que tan importante como el Producto Interno Bruto, como la balanza comercial, como el acceso a servicios básicos, como el índice de desempleo, tan importante como esos elementos, es también la capacidad de una población de aprender a ser feliz o de luchar por su propia felicidad. ¿Por qué? Porque no existiría Producto Interno Bruto, balance comercial, riqueza económica o servicios básicos si no existirían cerebros. El cerebro es el origen de la riqueza del ser humano y es el origen del progreso de nuestra especie. Entonces ya es tiempo de incorporar en las evaluaciones a los países elementos psicológicos, como de hecho ya se está haciendo hace unos 15 años atrás, 20 años atrás en el IDH. Y parece que las personas que poseen una organización cognitiva más flexible y que pueden pensar en términos de lógica conceptual, es decir, que no son tan lineales en sus razonamientos, que no razonan solamente en términos de causa y efecto, parece que reportan índices de felicidad más amplios. Y para terminar, pues déjenme contarles algo bien interesante que en la mañana de hoy hemos investigado en mi trabajo y lo estamos incluyendo en una propuesta para hacer consultoría. Dentro específicamente del ámbito laboral, parece que
hay una correlación relativamente significativa entre ingresos económicos y felicidad. Y parece que esa correlación relativamente significativa es transcultural y translaboral. Es decir, algún tipo de evidencia sugiere de que independientemente de la cultura de la cultura a la cual tú pertenezcas o creas pertenecer, independientemente de la cultura en la cual tú creas que te desenvuelves, independientemente del trabajo que tengas, vas a ir a trabajar por dinero, ¿sí? Y el dinero va a determinar varias cosas en cuanto a tu calidad de vida. Pero la correlación es medianamente significativa, porque hay dos cosas más importantes que los ingresos económicos en cuanto a felicidad laboral. Lo primero no es el dinero, sino más bien es la relación que tú has establecido con el dinero. La relación que has establecido con el dinero parece ser un factor más importante en cuanto a predecir felicidad laboral que el dinero en sí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como sabes, como has estudiado en el pregrado, las teorías, por ejemplo, de motivación, la teoría de motivación de Herzberg habla de que en actividades laborales el dinero puede llegar a ser un factor higiénico, no un factor de satisfacción. Pero la medida que realmente es más poderosa que la relación con el dinero y que el dinero en sí mismo y que ocupa aparentemente el primer lugar en la determinación de la felicidad en el trabajo, es la calidad de las relaciones que establecemos en el trabajo y fuera de ellas. Entonces, si eso fuera verdad, en lo que nos tenemos que entrenar, como hablábamos la anterior clase, es en tener relaciones de alta calidad. Y esas relaciones de alta calidad pueden ser entrenadas, no simplemente deben surgir. Y por lo tanto, si la calidad de las relaciones puede ser entrenadas, entonces los varones podemos aprender a ser mejores papás, podemos aprender a ser mejores hermanos, podemos aprender a ser mejores trabajadores y también podemos aprender a ser mejores jefes. Y bajo esa lógica, las mujeres también pueden aprender a ser mejores parejas, a ser mejores mamás, a ser mejores jefas. Es decir, estamos hablando de elementos absolutamente entrenados. En estas referencias, ustedes van a encontrar más información sobre cómo la psicoterapia cambia el cerebro y sobre cómo los cambios cerebrales producidos por intervenciones psicoterapéuticas ya se están midiendo y ya se están además promocionando en cierto tipo de bibliografía especializada. Así que les dejo con esas referencias y nos tomaremos un tiempo para que ustedes puedan comentar, preguntar y los leo en el chat. Hola Ana María, no, las neuronas espejo no pertenecen a las pseudociencias, su existencia está comprobada y además en lo que se ha avanzado es en la localización de las neuronas espejo. De lo que sí se está discutiendo es acerca de la utilidad de las neuronas espejo en cuanto a la empatía, porque sabemos que algún tipo de neuronas que podrían ser denominadas neuronas espejo se activan ante la imitación de gestos o de movimientos, se activan además ante la ejecución de movimientos simples y además también de mucha complejidad, pero lo que sí se está discutiendo es la relación que tienen con respecto a la empatía. Lo que pasa es que hasta donde yo conozco los estudios de Jacoboni no ha intentado profundizar en la definición de empatía. Y además, por mucho tiempo se ha asumido que la empatía es ponerse en el lugar del otro. No hay nada más falso, me parece, que ese tipo de definición, Ana María. ¿Cómo yo puedo ponerme en el lugar de mujeres que dan a luz, por ejemplo? Aunque tenga todo el entrenamiento para ser psicoterapeuta, es imposible. Tendrían que descargar todo el contenido de mi cerebro y cargarlo al cerebro de una chica que está dando a luz. Es imposible. Entonces, lo que se está discutiendo, Ana María, es la relación entre neuronas espejo y empatía. Yo soy de la postura de que las neuronas espejo juegan un papel muy importante en el entrenamiento de habilidades afectivas. Y soy de la postura de que además las neuronas espejo juegan un papel muy importante en el entrenamiento de habilidades sociales. Pero bajo ese concepto, ¿no? Entrenamiento. Hola Teresa, si puedes ayudarme en la profundización, no sé si profundización existe, Teresa, discúlpame, no sé hablar en español. Si me puedes ayudar en profundizar
la relación que tú me propones entre neuroeconomía y trastornos del desarrollo, quizás te puedo responder mejor. Abraham dice, en términos cerebrales, si la felicidad se puede llegar a entrenar, se podría decir, los que no conocen esta realidad desde el enfoque de las neurociencias están sufriendo. Abraham, no sé si tu pregunta es desde el punto de vista académico, o sea, no sé si te refieres, por ejemplo, a estudiantes de otras maestrías que no conocen de la felicidad. Estimado Abraham, ¿me explicas mejor la pregunta para que te pueda responder mejor? Porque he entendido hasta que mencionas que la felicidad se puede entrenar. Si me aclaras mejor la pregunta, Abraham, te puedo ayudar mejor. No, por cómo está planteada, no entiendo el concepto de sufrimiento. Robert dice, además de la psicología y psiquiatría, ¿qué disciplinas tienen mayor pertinencia en la administración del neurocapital? ¿Y cómo puede mejorar aquellas disciplinas sus habilidades? Todas las disciplinas, estimado Robert, que hacen el conjunto de neurociencias, quizás tienen más chances de gestionar mejor el neurocapital humano. Las neurociencias son un conjunto de disciplinas que en los años 70 y 80, parte de los 90 quizás, pero todo ha cambiado cuando ha caído el muro de Berlín y el comunismo ha fracasado, ¿no? Digamos en los años 60, 70 y 80, las neurociencias se dedicaban solamente a conocer el cerebro y a intentar interpretar la conducta de la gente a partir del conocimiento del cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estás nervioso se activa la amígdala y cuando estás relajado se activa el cíngulo anterior y el hipocampo. O sea, ese tipo de conocimiento que es verdadero hasta cierto punto ha sido obtenido por las neurociencias en su objetivo tradicional, en el hecho de conocer el cerebro para interpretar el comportamiento del ser humano. Las neurociencias han tenido una revolución brutal en los años 90 y ahora cualquier ámbito de conocimiento que se dedique a elevar la calidad de vida de las personas con base en el conocimiento del cerebro podría denominarse neurociencia. El prefijo neuro, estimado Robert, ya no más hace referencia a la parte anatómica o a la parte funcional del sistema nervioso. Ya no más. El prefijo neuro ahora hace referencia a la calidad de vida. Entonces, si algún ámbito de conocimiento estudia la calidad de vida y la quiere aumentar con base en evidencia cerebral, puede ser denominado una neurociencia. Como por ejemplo, no son nuevas, pero son muy interesantes, la neuroinformática, la genética conductual, la antropología molecular, por ejemplo, son neurociencias relativamente nuevas porque ya no quieren estudiar solamente el cerebro por estudiarlo, sino más bien quieren elevar su calidad de vida. Entonces podemos sumar muchos ámbitos de conocimiento a la psicología, psiquiatría, para que puedan administrar mejor su capital. Pero eso también ha determinado, estimado Robert, de que algunos ámbitos de conocimiento estén perdiendo su validez científica porque no se acercan al cerebro y porque no elevan la calidad de vida de la gente, como por ejemplo la psicopedagogía, como por ejemplo la pedagogía, como por ejemplo las ciencias de la educación, no están teniendo, por lo menos en este país, un acercamiento importante a la elevación de la calidad de vida. Ponte a pensar en lo siguiente, por ejemplo, Robert, de el 100% de psicopedagogas que trabajan en la ciudad de La Paz, yo diría que el 95% no se dedica a evaluar potencialidades ni salud mental ni salud cerebral, se dedica a evaluar justamente el déficit. Hay un culto al déficit muy terrible, es una religión el síntoma. En el ámbito clínico en Bolivia, el síntoma se ha convertido en una religión, en un monolito imposible de destruir. Todas las reflexiones están en función de los síntomas. Y pueden reflexionar sobre lo que quieran. Otra cosa es la evidencia cerebral que sostiene el progreso de la humanidad y de cada cerebro a partir de sus propias potencialidades. Entonces, si por un lado estamos incluyendo nuevas neurociencias, Robert, para elevar la calidad de vida de la gente, el efecto secundario, el efecto, digamos, que está surgiendo ahora, perdón, es que ese tipo de intervenciones están desapareciendo o deberían tender a desaparecer. Mónica dice, a manera de comentario y agradecimiento, todo este concepto de capital es un gran aporte al crecimiento y desarrollo humano. Muchas gracias, Mónica. Veo difícil hacer comprender este postulado a muchas personas. Y sí, pero es por su falta de flexibilidad cognitiva, o como ha ocurrido, por ejemplo, en la normal de profesores de educación física, se han apropiado de la normal profesores con una epistemología precientífica, entonces
depende de la flexibilidad cognitiva, estimada Mónica, pero también depende del coeficiente intelectual, pero también depende de cómo lo comuniques, ¿no? La didáctica, la comunicación hace mucho. Pero lo mejor que me llevo es dotar de información en base a evidencia científica. Si con ella aún así no se ven cambios, pues ¿dónde iremos a parar? Pues a Venezuela, Mónica, a Corea del Norte, a Etiopía, a Sudán del Sur, a Paraguay en los años 80, a la Argentina de ahora, ¿no? Algo bien interesante, Mónica, es que a comienzos de los años del siglo XX, la Argentina era el sexto país más rico del mundo. Y aunque ha tenido gobiernos socialistas destructivos como los gobiernos de Perón, incluso a comienzos de los años 50 y 60, la Argentina tenía un Producto Interno Bruto superior al de Japón. Y lo que te estoy contando, tú puedes confirmarlo en un sitio que se llama ourworldindata.org o simplemente poner en el Google estadísticas de Producto Interno Bruto en el siglo XX, por ejemplo, y ahí esa es la comparación. Pero ahora los índices de pobreza son bastante fuertes y además los índices de analfabetismo funcional parece que se han elevado. Pues nos vamos a ir ahí si no podemos razonar con evidencia científica, pero sobre todo si no podemos tener flexibilidad cognitiva al momento de estudiar. Paula dice, ¿cuáles serían los puntos claves del entrenamiento en relaciones de mayor calidad? En relaciones de mayor calidad, ¿con quiénes, Paola? ¿Con la familia? ¿Con el paciente? Si me aclaras eso, puedo opinar mucho mejor. Porfa, acláramelo. Carola dice, no va tan relacionado con lo que ella expuso, pero sí es el foro a realizar. Ok, asumo que es una tarea. Es en cuanto al déficit atencional y TDAH. ¿Qué opinión tiene respecto a la medicación y la supuesta nivelación neuroquímica y estimular los procesos atencionales? La medicación ayuda a nivelar los neuroquímicos en el cerebro, así es, por supuesto. La medicación también ayuda a que se regulen algún tipo de comportamientos, claro que sí, pero medicación no es terapia. La medicación es un apoyo para la terapia. La medicación por sí misma no puede ser entendida como el eje terapéutico. Hay que entender al ser humano más allá de las funciones químicas, más allá de las funciones fisiológicas, más allá del conjunto de músculos, huesos y sustancias que circulan dentro de nuestro cuerpo. Los seres humanos somos más que eso, somos mucho más allá de eso. Los procesos atencionales, además, son pésimamente trabajados en las escuelas porque los profesores no saben qué es la atención, no investigan sobre la atención, no leen documentos científicos sobre la atención, no saben si qué viene antes, si la memoria, la atención o la atención o la memoria. No tienen ni idea acerca de procesos cognitivos superiores, pero sobre todo yo diría que si preguntamos a los profesores la siguiente pregunta, 2 de cada 20 podrían responder, ¿no? ¿Cómo el ser humano aprende? ¿Sí? No a partir de qué estrategia, sino cómo se explica el aprendizaje en términos cognitivos cerebrales, ¿no? Entonces, lo que quiero decir realmente es que si nosotros, por ejemplo, entendemos de que en niños de 6 a 8 años la atención continua va a durar exagerando 13, 15 minutos exagerando, si entendemos al movimiento como parte de la atención, como parte de los procesos que no solamente reciclan la atención, sino también la estimulan, entonces vamos a entender de que los profesores y el sistema educativo son también muy culpables, enójese quien se enoje, de la falta de sostenimiento atencional en las escuelas. No solamente depende del que atiende, sino también depende del que llama la atención. Ana María dice en cuanto a los coaches, ¿ok? Que existen en el mercado. Está muy discutido los programas que ofertan para entrenamiento a la felicidad sin una base teórico-científica. ¿Qué opina? Yo opino que el coaching es una estafa. Opino que el coaching además es una estafa maligna porque vende la ilusión de esperanza y felicidad sin que te esfuerces por ello. Por ejemplo, estimada Ana María, yo diría que las personas que están en nuestra maestría ahora, en la escala de felicidad de Oxford, por ejemplo, que es del 1 al 15 de autorreporte de felicidad, autorreportarían 8, 9, 9 y medio, 10 quizás, la mayoría, ¿no? 11 quizás en el mejor de los casos. Y la mayoría de las personas que estamos acá entendemos de que para mejorar nuestra calidad de vida y para mejorar nuestro estilo de vida, para mejorar nuestras condiciones de vida, hay que esforzarse, ¿no?
Ustedes, por ejemplo, tendrían todo el derecho de reclamar al posgrado si es que mis clases no fuesen demandantes, no fuesen actuales. ¿Por qué? Porque ustedes creen que esforzándose van a lograr mejores resultados. Entonces, no puede existir pues ganancia sin esfuerzo. No puede existir aprendizaje, por ejemplo, sin neuroplasticidad, y para que las neuronas ejecuten esa capacidad tienen que estar bien nutridas y además bien estimuladas. Entonces, yo creo que el coaching, um, además, ¿sabes qué pasa con el coaching, estimada Ana María? Um, los psicólogos vemos al coaching de mala manera, y está bien eso, ¿no? Pero no solamente desde el punto de vista de su sostenimiento teórico y de evidencia científica, sino también pensamos que el coaching es un síntoma del libre mercado, ¿no? De que el libre mercado está mal. Y lo que realmente está mal es opinar en contra del libre mercado. Lo que realmente está mal es opinar en contra de la libre decisión de la gente. ¿A qué me refiero con esto, Ana María? Me refiero a que yo como profesional de la psicología jamás voy a proponer que se prohíba la labor de los coaches. No voy a proponer eso, porque las personas tienen derecho a ganarse la vida, las personas tienen derecho a emitir su opinión. Yo no me tengo que ofender, puedo responder, ¿no es cierto? Pero no me tengo que ofender si es que hay un conjunto de antropólogos, por ejemplo, en Inglaterra, que opinan, y como lo están haciendo ahora, de que la psicología como ciencia de la salud debería volver a la medicina, y que para hacer psicoterapia deberías provenir de una familia de altos recursos porque has vivido en prosperidad y en plenitud. Es una afirmación bien polémica, ¿no, Ana María? Y ellos básicamente, si se haría caso a este tipo de reflexiones de algunos antropólogos que se han metido mucho en salud mental en Inglaterra, pues yo debería volver a cursar algún tipo de creditaje en la Facultad de Medicina, dar examen ante médicos y además elevar mucho mi calidad de vida en términos materiales para dedicarme a hacer psicoterapia. No me tengo que ofender, debo responder con argumentos. Entonces hay mucho psicólogo ofendido por la labor de los coaches, pero que no promociona su propia labor, que no promociona su propio negocio, que no promociona su propia propuesta, que como tiene un trabajito ahí donde gana 4,000 bolivianitos, entonces piensa que todo está bien. Entonces, no hay que prohibir la labor de los coaches, hay que luchar contra ella. No podemos prohibir que la gente se gane la vida. Lo que podemos hacer es promover nuestra propia manera de gestionar salud mental. Pero eso no me quita el argumento de que es un fraude, de que además se vende recetas para alcanzar esperanza y felicidad sin esfuerzo, de que no es que no haya evidencia científica, Ana María, es que la trastornan, la prostituyen, la hacen parecer como si fuera muy fácil de conseguir, y además le dan una utilidad maligna. ¿Y sabes qué pasa? Muchos de los coaches han entrado al mundo de la psicología y la puerta ha sido abierta por los propios psicólogos y por los propios administradores de carreras de psicología. Entonces ahí sí nos estamos baleando al propio pie, Ana María. Javier me dice, puedes hablar acerca de las características de una buena calidad en las relaciones afectivas? ¿Hay instrumentos en Bolivia para medir calidad afectiva? Javier, hay instrumentos en psicología para medir básicamente todo. Por ejemplo, hay las escalas de la Facultad de Neurociencia de las escalas de la Facultad de Neurociencia y Tecnología, por ejemplo, del Tecnológico de Monterrey, miden involucramiento afectivo, miden capacidad de acompañamiento afectivo y miden capacidad de compromiso afectivo. De hecho, por ejemplo, Javier, en una tesis en la maestría en psicología organizacional, estamos midiendo la capacidad de compromiso afectivo de los empleados hacia un trabajo en una parte, ¿no?, de la tesis, y parte de esa variable se llama engagement laboral. Entonces, sí hay, hombre, hay que conseguirlos. O sea, hay un principio en psicometría que sostiene la labor científica en psicología, ¿no? Es el principio de no existe medición cero. Es decir, aquello que existe se puede medir. Y justamente porque se puede medir es que existe. Ahora, calidad en las relaciones afectivas, pero de la calidad de las relaciones afectivas. Así que
Si me especificas en qué tipo de relaciones afectivas estamos hablando, puedo dar una respuesta más formateada a lo que tú necesitas, Javier. Abraham me dice, en términos cerebrales, ¿cómo llegaríamos a llamar a los que no llegan a entrenarse la felicidad, ya que con el efecto nuclear se puede la felicidad llegar a entrenar? Puta, peor, David, Abraham. Um, no entiendo la pregunta. A ver, en términos cerebrales, ¿cómo llegaríamos a llamar a los que no llegan a entrenarse en felicidad? Todas las personas tienen el potencial para ser felices. Todas las personas al tener sistema nervioso tienen la capacidad de jugar y de aprender. Las cualidades inherentes al sistema nervioso son el progreso y la prosperidad. Entonces, no existe ninguna persona que no esté entrenada para lograr la felicidad. Lo que sí pueden existir son personas malignas que trastornen los conceptos de felicidad o que obtengan felicidad a partir de la tortura o a partir de el maltrato de otras personas. Eso puede existir también. Pero si alguien no está entrenado específicamente para lograr la felicidad o para aprender a ser feliz, no significa que no busque por sus propios medios, ¿no? Como por ejemplo, si estoy interpretando bien la pregunta, porque la verdad no la puedo interpretar adecuadamente. Por ejemplo, digamos que tenemos un equipo de fútbol de chicos que tienen entre 16 y 18 años y algunos van a ser muy buenos futbolistas porque han ido a una escuela de fútbol, ¿no? Pero otros van a ser también muy buenos futbolistas porque han entrenado en la calle o han jugado en la tierra o han jugado en los patios de su casa. Entonces, ambos pues son vías válidas. Luz dice, en base a lo expuesto, podríamos decir que motivando o incentivando el afecto nuclear, ya estaríamos dando grandes pasos a alcanzar la felicidad y mejorar el neurocapital humano. Bueno, no encuentro falla en la lógica, estimada Luz. Lo que sí es importante es, por lo menos en mi práctica clínica, entender de que la capacidad de las personas de comprometerse efectivamente con su propio bienestar es bien difícil de hacer surgir. Ahora, tal vez me faltan a mí habilidades terapéuticas, por supuesto que sí. Tal vez hay otro terapeuta que pueda realmente incentivar a las personas a que tomen decisiones conscientes y apropiadas con respecto a su propio bienestar, ¿no? Pero para mejorar el neurocapital humano, sí necesitas el afecto nuclear estimulado de una manera muy poderosa, pero también necesitas incrementar la calidad de las relaciones humanas. Eso también. Beatriz dice, es muy importante centrarse en las capacidades, sí, en las dificultades, pero ¿qué se puede hacer con el motivo de consulta, ya que la mayoría de las personas asisten solo cuando presentan dificultades? Pues hay dos cosas, estimada Beatriz. Uno es cambiar el enfoque terapéutico. El enfoque terapéutico desde la psicología tradicional, incluso desde la psicología sistémica, a un enfoque centrado en soluciones, a un enfoque que trabaje en lo que ya trabaje. Justamente existe este tipo de enfoque que se llama terapia breve centrada en soluciones. Primer punto, cambiar el abordaje propio del terapeuta. ¿Quién te ha dicho, querida Beatriz, que el terapeuta solamente gestiona la dificultad de la gente? ¿Sí? Nosotros en los programas de pregrado, estimada Beatriz, nos han educado muy bien. Yo diría que hemos tenido muy buenos docentes y además personas con una vocación de servicio muy alta y además personas muy interesadas en nuestra superación personal. Eso es real. Pero también, ¿qué es real? Es real de que algunos profesores nos han invitado a pensar de que la labor del psicólogo solamente es la gestión del síntoma, de que el rol social del psicólogo solamente es nuestra capacidad de poder devolver gente funcional a la comunidad, de que el consultorio es una especie de taller mecánico, ¿no? Muchas personas piensan que la raíz de la psicología ha sido la psicología clínica. Y ese es un pensamiento de alguna manera erróneo. Cuando se funda la psicología a partir de Wundt, Wundt se pregunta, ¿cómo aliviamos el sufrimiento de la gente? Gran pregunta, pero no ha llegado a responder esa pregunta. Justamente para responder esa pregunta es que ha puesto su laboratorio, ¿no es cierto? Porque ha pensado Wundt que la respuesta al sufrimiento de la gente no estaba en la filosofía de su tiempo, va a estar en una nueva ciencia, ¿sí?
Pero nadie ha dicho que podemos aliviar el sufrimiento de la gente a partir de repararles sus dificultades, a partir de modificarles sus síntomas o a partir de enseñarle a vivir con lo malo que es. Nadie ha dicho eso. De hecho, estimada Beatriz, los enfoques centrados en solución y en las potencialidades de las personas en la Argentina han calado con muchísima fuerza, ¿sabes cuándo? En los años 60. Nosotros estamos discutiendo de cosas que en otros países ya se han superado y son parte de la historia. Sí, en las convocatorias, por ejemplo, para obtener financiamiento, obtener becas en universidades británicas, de todo lo que tienes que hablar es de tus logros. No existe ningún apartado donde te preguntan qué tipo de enfermedad psiquiátrica tienes, por ejemplo, o qué tipo de trastorno de aprendizaje tienes. Entonces, primer punto, estimada Beatriz, cambiar el enfoque terapéutico, el cual nosotros lo damos, ¿verdad? Cambiar estos términos bien antiguos de motivo de consulta, de encuadre, o sea, bien referidos al síntoma, ¿no? Incluso, por ejemplo, en psicología sistémica con base en psicoanálisis, hay estrategias para averiguar el verdadero motivo de consulta, porque se entiende de que la gente cuando viene al consultorio miente, ¿no? Primer punto, cambiar el encuadre terapéutico, cambiar nuestra perspectiva terapéutica. Pero segundo punto, promover la salud mental a nivel cultural. Decir cosas que pueden sonar culturalmente erróneas, diplomáticamente erróneas, pero que hay que decirles al fin y al cabo. Decir de que mientras más tirana es la sociedad, más mítica es la sociedad. De que no podemos confiar la salud mental al yatiri o al que lee la coca, de que hay que destruir los pensamientos míticos de los jóvenes en cuanto a danzas y en cuanto a las alacitas, en cuanto a sortilegios y amuletos. Plantear mensajes directos a la cultura de que los psicólogos gestionamos la salud mental de las personas, no solamente su comportamiento y sus procesos cognitivos superiores, ¿sí? Y dedicarnos a la promoción de la salud, no tanto a la intervención en la enfermedad. Entonces, una pregunta importante es ¿cómo promocionamos la salud mental de nuestra gente? ¿Cómo? Promocionando la salud cerebral. Como, por ejemplo, en el caso de personas que se han divorciado, intentando de que no exista esto que se llama síndrome de alienación parental. Por ejemplo, ¿cómo promocionamos la salud mental de las personas? Enseñándoles a que está bien que se superen, enseñándoles a que tienen derecho a vivir mejor de lo que han vivido sus papás. ¿Cómo promocionamos la salud mental de las personas? Diciéndoles, mira, el mundo respeta los méritos, no respeta la historia familiar que tienes. ¿Quieres progresar? Debes tener algo para contribuir al mundo. La contribución va a elevar tu autorreporte en los índices de felicidad. Y un elemento muy importante, estimada Beatriz, empezando a tener una epistemología en común entre los psicólogos, hablar del cerebro y a no hablar de cosas que no existen como el inconsciente. Paula dice, me refiero al entrenamiento en relación con el paciente. Mira, yo propondría 3 elementos con relación a la relación justamente con el paciente. 1, Paula, averiguar su historia de logros. 2, averiguar la fórmula que ha utilizado el paciente para obtener esos logros. Y 3, hacer que la sesión sea en términos de preguntas desafiante para el paciente. Yo diría que esos 3 elementos nos pueden ayudar a relacionarnos mejor con el paciente, no solamente ser empáticos y afirmar todo lo que dice. Historia de los logros, averiguar cómo ha logrado lo que ha logrado y ser desafiantes en términos de las preguntas que le podamos hacer. Nuestra corteza cerebral, estimada Paola, reacciona mejor a las preguntas que a las afirmaciones del terapeuta. Christopher dice, ¿cómo se puede entrenar el cerebro para ser feliz? El cerebro ya está programado para ser feliz en los genes. Necesita un tipo de entrenamiento específico y apropiado al proyecto de vida y al sentido de vida que las personas vamos descubriendo a lo largo de nuestra vida. ¿Cuáles son los beneficios más importantes de la felicidad para el cerebro? El aumento en la calidad de vida percibida, el aumento en la esperanza de vida biológica, el aumento en el mejoramiento en las funciones fisiológicas de digestión, circulación sanguínea y en el sistema inmunológico, entre otros efectos. Al comenzar el módulo hemos hablado de
un libro, el libro de Bruce Lipton y todos los descubrimientos de Bruce Lipton con respecto a la influencia fisiológica que tiene el aspecto psicológico en nuestra existencia. Ahí puedes encontrar más información. Andrea dice, ¿qué factores pueden ayudar a que las personas desarrollen un afecto nuclear? Una vivencia de infancia saludable y feliz, más allá de la riqueza material. Una vivencia de infancia en cuanto a haberse relacionado con personas dignas de imitar, es decir, adultos referentes de seguridad, responsables, serios y con un alto coeficiente intelectual. Una vivencia de infancia y adolescencia que haya sido cognitivamente demandante. Un proyecto de vida empezado a ser construido, una misión de vida más precisamente empezado a ser construido, ojalá desde la adolescencia, una misión, un propósito para la existencia, estar full relacionado con el afecto nuclear. La posibilidad de seleccionar compañía apropiada para los momentos apropiados y además la capacidad de crear posibilidades, talentos individuales escasos. Esos podrían ser los factores que quizás ayuden a desarrollar un afecto nuclear importante. Teresa dice, ¿existe algún estudio en el mundo sobre trastornos del neurodesarrollo y neurocapital? Dependiendo de cómo definas neurocapital, Teresa, pero sí hay bastante bibliografía que habla de los trastornos del neurodesarrollo y generación de riqueza. Por ejemplo, sí hay. Las bases de datos, Teresa, espera, voy a escribir esto en el chat. Los repositorios del Ministerio de Salud de Estados Unidos, muchos de los estudios son abiertos al público. Ahora, personas, por ejemplo, que estudian neurodesarrollo y progreso de los países, son todos los neurocientistas infantiles. Entonces, tú puedes investigar este término, neurociencia del desarrollo infantil, y establecer correlaciones con crecimiento neurocapital humano. Espero que esas referencias te sirvan. Andrea dice, ¿qué instrumentos se pueden utilizar para medir felicidad? Todos los instrumentos que se detallan en el Reporte Mundial de Felicidad, incluyendo las escalas de felicidad laboral de la Universidad de Oxford, las escalas adaptadas de la Universidad Católica de Chile para medir felicidad laboral, las escalas de autorreporte de felicidad también de la Universidad de Oxford, incluso desde los años 80, que se han venido actualizando constantemente. Ana dice, ¿qué hay de los trastornos de personalidad? ¿Hay estudios sobre la felicidad? Sí hay, pero no conozco. Hay una línea que estudia rasgos y factores de personalidad patológicos con respecto a felicidad. Sí, pero yo no he estudiado eso, no he escogido los seminarios en la maestría para estudiar trastornos de personalidad y tampoco en mi tesis he estudiado trastornos de personalidad. Entonces, sobre ese ámbito sé que hay estudios, pero no te puedo decir exactamente qué estudios hay, Ana María. Ahora, si vas a llevar al ámbito penitenciario, suena como una idea muy interesante, suena además como algo bastante innovador, pero el primer paso es estudiar la felicidad desde el punto de vista de la neurociencia. De hecho, yo era ayudante, por ejemplo, en Inglaterra, en una materia, éramos 3 ayudantes en una materia de pregrado que se llama Neurociencia de la Felicidad. Para el pregrado, Ana María, hay Neurociencia de la Felicidad. Ubicas que en la planificación curricular del pregrado todavía se están dando materias donde los psicólogos aprendemos a interpretar dibujos. Pues bueno, en otros países hay materias del pregrado que se llaman neurociencia de la felicidad. Entonces, el primer paso para lo que quieres hacer sería estudiar neurociencia sobre la felicidad. Robert dice, en el escenario caótico del desarrollo cerebral de los niños con parálisis cerebral infantil, además de mejorar su calidad de vida gestionando su neurocapital humano, sería una utopía pensar la recuperación cerebral plena atendiendo la neuroplasticidad de los hitos del desarrollo. No creo que sea una utopía, pero sí diría que es bastante difícil, entendiendo de que en los distintos tipos, por ejemplo, de parálisis cerebral, además creo que ya tiene otro nombre. Si me das, Robert, un tiempo, 2 minutos, te averiguo lo que en Tarija están estudiando en la maestría en neuropsicología, en neuropsicología y psicomotricidad. Sí. Mira, cuando voy a Tarija a participar de esa maestría, me relaciono con muchas chicas que estudian fisioterapia
Y la maestría parece que tiene docentes de alta calidad y me han informado de lo siguiente, Robert. Parece que ahora lo que conocemos como parálisis cerebral se llama IMOC, que es insuficiencia motora de origen cerebral. O sea, yo no conocía, ¿no? Y vos quizás conoces, pero te propongo el término por si acaso para enriquecer nuestro diálogo. Esto de IMOC, de insuficiencia motora de origen cerebral. Entonces, yo no creo que sea una utopía, pero yo diría que va a tomar mucho tiempo hasta que encontremos elementos tecnológicos con base cerebral que nos permitan pensar en una recuperación plena, ¿no? Me parece que el término pleno es lo que un poco aleja o limita las posibilidades de conseguir lo que vos quieres conseguir. En lo que hay que pensar en parálisis cerebral quizás es en exoesqueletos, y en lo que hay que pensar quizás en parálisis cerebral es no solamente en cuidados paliativos, sino en la investigación de potencialidades cognitivas que puedan elevar su calidad de vida de manera individual sin recibir tanto cuidado. Creo que es un ámbito amplio de conocimiento que además invita a la propuesta de nuevas ideas como la que tú estás proponiendo ahora. Teresa dice, ¿existe algún estudio en el mundo sobre... no me dices de qué, Teresa, entonces te has quedado ahí. Así que si me dices sobre qué, te informo mejor. Ahí viene. Trastornos de neurodesarrollo y neurocapital. Creo que ya he respondido eso anteriormente, ¿no, Teresa? Creo que ya hemos respondido esto en el chat además. Selma dice, ¿cómo se definiría el proceso de aprendizaje desde las neurociencias? O sea, desde qué neurociencia, ¿no? O desde qué enfoque de las neurociencias. Yo tengo un enfoque cognitivo de las neurociencias, por ejemplo. He estudiado neurociencias cognitivas. El enfoque es cognitivo. Y he dirigido mi estudio de las neurociencias cognitivas hacia la construcción de paz. Mi maestría se llamaba Neurociencias Cognitivas y Psicosociedad con enfoque en construcción de paz. Este término psicosociedad muy interesante sobre cómo la sociedad está planteada y progresa a partir de términos psicológicos, ¿no? No de términos económicos, ni sociológicos, ni de ninguna otra ciencia. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una neurociencia que se puede llamar, digamos, biología evolutiva, pues tendrá su propia definición de aprendizaje, ¿no? Otra neurociencia, como por ejemplo puede ser la psicología evolucionista, tendrá su propia definición de aprendizaje también, pero el proceso de aprendizaje es uno solo y lo hemos estudiado los psicólogos en la psicología del aprendizaje desde los años 30. Y ese proceso de aprendizaje, estimada Selma, pues está planteado de una manera muy, muy al detalle en un libro que se llama Introducción de Psicología Cognitiva de Manuel de Vega. Pero si me especificas las neurociencias o el enfoque, puedo dar una respuesta mejor. Darina dice, a ver, Leslie, entonces se puede considerar que la felicidad es una decisión. Se puede considerar que el proceso de la felicidad se construye a lo largo de la vida. Se puede considerar que la felicidad no es un estado emocional, sino más bien los estados emocionales adaptativos nos permiten acercarnos a la felicidad. Se puede considerar de que la decisión de ser feliz puede ser una decisión consciente, pero que conlleve muchísimo esfuerzo. Y también se puede considerar de que las decisiones apropiadas en cuanto a nuestro estilo de vida y en cuanto a nuestro bienestar integral son claves en la consecución de la felicidad, Leslie. Gabriela dice, según la neurociencia, ¿qué es lo que exactamente nos hace felices? Mujer, las neurociencias no son una ciencia exacta, ¿no? Asumo que esa respuesta la puede dar mejor un matemático. ¿Qué es lo que exactamente nos hace felices? Pues es una pregunta para toda la época de crecimiento como especie de la humanidad, me imagino, ¿no? Imagínate que yo tuviera la fórmula de la felicidad, tendría más dinero que Bill Gates. Lo que tú puedes averiguar son factores de predisposición de la felicidad o lo que normalmente se investiga, factores de protección del bienestar humano. Bien interesante ese tipo de ámbito del conocimiento, Gabriela. Teresa dice, me llamó la atención lo que dijo hace un momento sobre el inconsciente. En ese entendido, por favor, ampliar su concepto de consciente. No puedo ampliar conceptos de términos que no existen, Teresa. No puedo ampliar conceptos de ideas que han perjudicado, que le han hecho daño muchísimo, le han hecho mucho daño a la psicología y que han perjudicado su avance y que lo siguen haciendo desde ahora. Una de las preguntas, a ver, cuando nosotros hablamos del inconsciente,
y le preguntamos, digamos, a Freud si el inconsciente existe, Freud seguramente va a responder, el inconsciente no existe en lo tangible, existe en el concepto, ¿no? Ese tipo de razonamiento, creo que se llama ley simbólica o principio simbólico del psicoanálisis, donde todos los conceptos psicoanalíticos existen en el concepto, justamente, no en lo tangible. Sí, pero bueno, las neurociencias han tenido un avance brutal de tal manera de que de lo que me estás hablando es de la historia de la psicología, además de un tiempo en la historia de la psicología. El psicoanálisis además es una ciencia maligna porque propone la epistemología de segundo orden, ¿no? Es el hecho de adaptar la evidencia a la teoría en lugar de que la teoría se adapte a la evidencia. Sí, por ejemplo, yo puedo tener la teoría de que, digamos, una teoría bien primitiva, ¿no? De que una idea además, de que, digamos, las mujeres no deberían salir de la cocina. Entonces, cuando veo una mujer que trabaja, le voy a decir, vaya a la cocina. O sea, no modifico mi teoría. Y cuando veo una mujer con grandes capacidades, igual nomás voy a pensar que solamente su labor es reproductiva en la sociedad. Debería modificar mi teoría en función de la evidencia, ¿no crees, Teresa? No al revés, no mantener la teoría rígida. De hecho, por ejemplo, uno de los más grandes críticos al psicoanálisis es Mario Bunge, y unas críticas brutales y además muy interesantes. Bunge criticando al psicoanálisis desde las leyes físicas, por ejemplo. Hay un libro que nadie va a leer porque los psicólogos en nuestro acercamiento a la naturaleza humana siempre pensamos que tiene que ser algo macabro y algo oscuro. El libro se llama El libro negro del psicoanálisis, donde se discuten cómo Freud estructuraba los casos, qué tipo de casos ha atendido Sigmund Freud, cómo los reportaba, las falacias de las obras completas de Freud, su falacia en torno al estudio de la represión y de la censura y de la estructuración del síntoma, las relaciones económicas trastornadas que Freud establecía con sus pacientes, cómo Freud ha creado el concepto del a partir de la filosofía oscura de Nietzsche. Entonces es horroroso. El ámbito del psicoanálisis es horroroso. Chris dice, ¿cómo podría influir la neurociencia de la felicidad en los pronósticos de enfermedades crónicas? Incluso en enfermedades crónicas hay motivación para ser felices. Eso, los estudios, por ejemplo, de Elliot Coney con respecto a enfermedades crónicas y enfoque centrado en solución, afirman de que incluso en esas personas hay niveles de motivación para el cambio, para la adaptación o para dejar un buen legado. Entonces, el legado sería algo muy interesante de estudiar en personas con enfermedades crónicas que a la larga puede resultar en su muerte. Selma me pregunta, asumo que cómo se entiende el aprendizaje desde las neurociencias cognitivas. Por ejemplo, el conocimiento desde la neurociencia, estimada Selma, es el reflejo de la realidad en el cerebro, desde las neurociencias cognitivas. El conocimiento se define como el reflejo de la realidad en el cerebro. Es decir, la capacidad cerebral de conectarse con la realidad puede ser conocimiento, por ejemplo. Pero el aprendizaje, en términos de neurociencia cognitiva, podría de alguna manera ser definido como la capacidad totalmente creciente de los seres humanos de aumentar su propio coeficiente intelectual. Aprendizaje no tiene que ver directamente con retención, memoria, contenidos, áreas transversales, conocimiento para la vida, el saber ser, el saber estar, son elementos que apoyan la capacidad de las personas de incrementar su propio coeficiente intelectual. Eso es aprendizaje, la capacidad de incrementar el propio coeficiente intelectual. Verónica dice, ¿cómo y por qué algunas personas son capaces de mantener vivos los sentimientos positivos y la felicidad desde la neurociencia? ¿Cómo y por qué? O sea, ¿te extraña, Verónica, que haya personas que sean capaces de mantener vivos sentimientos positivos? A mí me extraña que a vos te extrañe. Cuando, el cerebro puede ser conceptualizado como una interfase entre nuestra carga genética y la influencia del medio ambiente, ¿ok? ¿Qué carga genética el cerebro va a poner en juego cuando se involucra con el medio ambiente? En la mayoría de los casos y en la mayoría de las interacciones, la mejor carga genética. Eso quiere decir de que nuestro cerebro, en términos genéticos y además en términos de la historia evolutiva de nuestra especie, pues no es que esté programado para ser feliz, pero tiende a mejorar su calidad de vida constantemente, tiende a incrementar su propio bienestar constantemente. Ahora, van a haber personas que por sí mismas
no van a poder incrementar su propio bienestar o su propia calidad de vida, por supuesto que sí. Y por eso hemos creado la neuropsicología o la psicología clínica o la psicoterapia para ayudar a estas personas que por sí mismas no pueden elevar su calidad de vida. Así que estamos en la mejor época de la humanidad. Entonces, ¿cómo y por qué? Porque tienen cerebro, estimada Verónica. Samadhi, por favor, referencias para el término afecto nuclear. Todas las referencias que hemos dado con respecto a neurocapital humano, incluyendo los estudios sobre el progreso humano de Steven Pinker, incluyendo los estudios con respecto, bueno, este señor ha investigado mucho, ¿no? Jordan Peterson, incluyendo lo que Jordan Peterson tiene que decir con respecto al progreso de la humanidad. Pero estos son estudios, estimado Samadhi, en cuanto al ámbito de las neurociencias. Este divulgador que te digo, el Michio Kaku, cuando habla sobre educación, sobre el progreso de nuestra especie, etcétera, vas a encontrar muchos elementos para estructurar el afecto nuclear. Darina, por favor, si puedes explicar la relación entre funciones ejecutivas y felicidad. Es una pregunta demasiado amplia, Darina. Es una pregunta, además, que me tomaría muchísimo tiempo responderla en cuanto a explicar las funciones ejecutivas y la felicidad. Lo que te puede ayudar son dos cosas, Darina. Te puede ayudar, uno, como hemos visto anteriormente, que las personas con una flexibilidad cognitiva más alta reportan mayores índices de felicidad, ¿no? Dirigir las funciones ejecutivas hacia la flexibilidad cognitiva, lo que se puede llamar, creo que se llama inteligencia fluida, creo que se llama. Aunque tampoco es bueno decir que las personas con inteligencia cristalizada no son felices, pero sí las personas con inteligencia fluida tienden a ser más felices, ¿no? Entonces, dirigir las funciones ejecutivas, por ejemplo, Darina, hacia la flexibilidad cognitiva, esa puede ser una relación. Pero otra relación también, Darina, es la capacidad de dirigir las funciones ejecutivas a el propósito de vida. A ver, me explico. Las personas que trabajan en trabajos desafiantes reportan mayor felicidad laboral que las personas que trabajan en trabajos repetitivos. Las personas que trabajan en trabajos que tienen que ver con emprendedurismo y con llevar ideas a la gente, reportan un mayor índice de felicidad que las personas que, aunque tengan trabajo cognitivo exigente, están haciendo básicamente lo mismo todos los días. Entonces, si nosotros podemos dirigir las funciones ejecutivas a incrementar el grado de emprendedurismo, el grado de propuesta, el grado de adopción de posturas, tal vez estemos incrementando la felicidad en las personas. Entonces, creo que, a ver, ¿qué hora tenemos? Son las 9 menos 20. Si no estoy mal, sí, son las 9 menos 20. Creo que ha sido una clase muy buena. Creo que ha sido una clase, además, muy interesante. Yo les propongo que nos podamos quedar 10 minutos más, pero si tienen que hacer cosas, les pido que me informen en el chat y así suspendemos la clase y nos vemos el siguiente martes. La propuesta es quedarnos 10 minutos más, pero estaría yo de acuerdo también en suspenderla si es que ustedes ya se les ha pasado el tiempo que han destinado a la clase. Así que avísenme por favor en el chat. Ok, nos podemos quedar 10 minutos más. Entonces, voy a empezar a explicar las restantes diapositivas, ¿ok? 2 puntos. No rápidamente, pero quiero darle a estos 2 puntos la importancia necesaria, ¿sí? Este cerebro que estás viendo acá es producto de la evolución de nuestra especie, ¿sí? Los cerebros de las especies, de nuestros antepasados, no tenían esa forma, ni tenían esa capacidad, ni tenían el peso en términos, digamos, bien biofísicos, ¿no? La descripción biofísica que acabo de hacer de nuestro cerebro. Pero este es el órgano que justamente nos permite tener este tipo de reflexiones y de discusiones académicas, ¿no? Felicidad, apego, trabajo, capital, neurocapital, etc. Les quiero contar de que en algunas investigaciones que se han realizado sobre coeficiente intelectual y prosperidad, la primera hipótesis que se ha realizado sobre ese tipo de relación entre coeficiente intelectual y prosperidad, la primera hipótesis era que realmente se podía predecir a dónde iban a llegar las personas con un alto CI, ¿no?
un poco sea la herencia del el enfoque biopsicosocial que se ha creado por académicos de universidades muy ricas en los Estados Unidos que pensaban que la vida de la gente podía ser predicha, ¿no? Que podía ser predicha la vida de la gente en términos biológicos, psicológicos y sociales. Y por eso se crea el enfoque biopsicosocial que ya no sirve para nada. Porque uno de los errores más importantes que tiene ha sido asumir que todas las personas nos desarrollamos de la misma manera y en la misma intensidad. Y otro de los errores del enfoque psicosocial ha sido asumir de que es posible predecir la vida de la gente. Entonces, teniendo como herencia un poco de ese razonamiento, a mediados de los 90, comienzos de los 2000, se ha intentado correlacionar los índices de prosperidad de los países con cómo iban a vivir las personas en esos países con un alto coeficiente intelectual. Pero si bien hay una correlación alta entre prosperidad y coeficiente intelectual, de hecho, por ejemplo, si ustedes tienen niños pequeños, intenten con todo lo que puedan, en especial con todo su cariño, con todo su amor, con todo su sacrificio, incrementar el coeficiente intelectual suyo y de sus hijos para que sean más prósperos. Digo, la van a pasar mal en algún momento porque en este país de lo menos que se habla es del cerebro, pero a la larga incluso pueden ser un poco más felices sus hijos que ustedes. Entonces, si bien hay una correlación entre prosperidad y coeficiente intelectual o capacidad de generación de prosperidad de los países y coeficiente intelectual, lo que se ha descubierto es que no se sabe dónde las personas con un alto se iban a llegar. No se sabe, es impredecible el destino de una persona con un alto coeficiente intelectual. Es impredecible. Entonces, de una manera anecdótica, nos podemos preguntar lo siguiente, ¿no, estimados maestrantes? ¿Quién iba a predecir el surgimiento del Facebook en la época de los disquetes, por ejemplo? ¿Quién iba a predecir de que dos hermanos, para comunicarse con su mamá, de una manera relativamente gratuita, y dos hermanos desempleados que canjeaban cupones por comida y tenían a la mamá enferma en su casa, iban a crear una aplicación para comunicarse con su mamá, con icono verde, que luego iba a costar alrededor de 20,000 millones de dólares, comprada ahora por Facebook? ¿Quién iba a pensar eso? ¿Quién iba a pensar que en algún momento de nuestra especie, cuando apenas hemos sacado a un hombre alrededor de la luna, a una perrita primero que se llamaba Laika, íbamos a mandar a un robot para que saque fotografía de la superficie de Marte? Y por ejemplo, en el último envío del robot Curiosity, que la NASA ha publicado, porque, hombre, quién sabe qué más está fotografiando el Curiosity en Marte. Por ahí te está fotografiando la pirámide de Depredador, no sabes. Entonces, en una de las últimas imágenes que la NASA ha, no, disculpen, no puedo hablar en español, que la NASA ha publicado en su sitio web, en algunas partes de las imágenes se ven el cielo relativamente celeste, y la tierra relativamente clara. Parece un amanecer típico en algunas partes del altiplano nacional, por ejemplo, ¿no? ¿Quién iba a pensar que los japoneses iban a poner una sonda que aterrice en un cometa? Pero sobre todo, ¿quién iba a pensar cuando se hacían las primeras disecciones de los cuerpos humanos, que luego íbamos los seres humanos a inventar una cosa que se llama neuropsicología para ayudar a las personas? Entonces, parece que las personas con un alto coeficiente intelectual tienen un destino impredecible. Entonces, eso ha ayudado un poco a desmitificar el hecho de que las personas con un alto CI son malvadas o de que los autistas tienen un alto CI, o sea, un conocimiento mítico total, ¿no? Total. Entonces, es impredecible. Y yo les quiero plantear ese tipo de razonamiento a ustedes. ¿Sí? ¿A dónde van a llegar ustedes con el conocimiento de la maestría? Es justamente impredecible. Entonces, cuando armen su propuesta de tesis, armen una propuesta que les permita ofertar un nuevo trabajo. Ojalá en el mejor de los casos, ¿no? Que les permita crear para ustedes mismos un nuevo trabajo. Eso es lo que les quería contar con respecto a esta diapositiva. Y con respecto a esta, lo que les quiero mostrar es, seguramente ustedes estarían de alguna manera de acuerdo conmigo, en que la tomografía, las imágenes, perdón,
obtenidas a partir de bombardeo por positrones, como están viendo ustedes acá, son una de las maneras, digamos, más modernas, más actuales de obtener imágenes cerebrales, ¿sí? Y además, las imágenes de bombardeo por positrones a nivel microscópico han permitido fotografiar las reacciones eléctricas de las neuronas cuando interactúan con algunos neurotransmisores. Han permitido, por ejemplo, fotografiar las láminas, las vainas de mielina, interactuando de manera interna en el axón con neurotransmisores al mismo tiempo que están recibiendo información eléctrica en el impulso nervioso. Entonces, lo que ustedes están viendo acá es la maravillosa imagen de la conectividad cerebral. Cómo el cerebro, a partir en especial de la sustancia blanca, está sosteniendo su conectividad, y a partir de la sustancia gris, la conectividad en la corteza cerebral. ¿Sí? Están viendo, por ejemplo, ustedes en color rojo, un poco morado, el consumo de nutrientes a partir del torrente sanguíneo, ¿verdad? Sodio, potasio, calcio, hierro y fósforo, entre otros elementos, por supuesto. Producción además de electricidad en color verde, sinapsis que se están formando o núcleos de las neuronas que están produciendo electricidad y se van sumando a otra neurona y a otra producción de electricidad y vamos sumando minivoltios para activar nuestra corteza cerebral. Estamos viendo la maravillosa imagen de cómo nuestro sistema límbico, que está al medio, ¿no?, de ambas neuroimágenes, consume recursos muy fuertemente, pero es incapaz, por ejemplo, de hacernos pasar esta clase, y cómo las nuevas sinapsis que modulan el funcionamiento del sistema límbico, que además nos hacen individuos predispuestos a la prosperidad, a la mejora y al progreso, están en color azul, nuevas sinapsis que se van generando en la corteza cerebral. La maravillosa imagen de tu cerebro trabajando, ojalá, en este mismo momento, en tu casa o en tu trabajo, en el lugar donde estés estudiando neuropsicología. Un órgano que se puede estudiar a sí mismo, un órgano que se puede rediseñar a sí mismo, que es el cerebro. La maravillosa imagen que de alguna manera te aleja de elementos macabros y malignos como el psicoanálisis y te acerca a elementos de la prosperidad humana como son las neurociencias cognitivas, el aprendizaje, la calidad de vida, la felicidad de las personas. La maravillosa imagen que te invita a cuestionar tu formación en el pregrado y acercarte hacia la realidad cerebral. La maravillosa imagen que te dice, es tiempo de que los psicólogos razonemos no en función de teorías o de anécdotas o de ideologías políticas, sino en función de evidencia del cerebro. Eso es lo que te quería mostrar. Y la siguiente clase, pues, ya te aburro con más cosas y te confundo la existencia con más elementos. Así que gracias por quedarte. Estos 10 minutos estoy escribiendo gracias en mayúscula y ya hemos pasado la hora. Así que te agradezco por haberte quedado. Espero que el contenido te haya servido y espero que sobre todo disfrutes del estudio del cerebro. Entonces les mando un gran abrazo a todos ustedes y les mando un gran abrazo además con base en neurociencia, ¿sí? Aprenderemos a ser felices y a tomar decisiones conscientes con respecto a nuestro propio bienestar. Grandes abrazos, queridos muchachos. Nos vemos la siguiente sesión.